esperamos que muy bien. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra segunda temporada de Yonti Podcast. Un podcast donde nos hemos juntado con especialistas del área de la educación, de la psicopedagogía, de la psicología, de la salud mental en general y también del mundo laboral. Así que le damos la bienvenida el día de hoy que nos acompaña Francisca Pese, psicóloga, además presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile y especialista en psicología clínica y forense. Francisca, si dije algo mal o quieres agregar algo más. No, súper bien. Mamá, abuela. Ah, mira, ¿no? Obviamente interesante también. Por supuesto que es importante nuestra trayectoria personal también. Sí. Francisca, hoy día queremos conversar contigo sobre hartos temas. La psicología hoy día, sobre todo yo creo que después de la pandemia, surge un salto, ¿no es cierto? A lo mejor no es que no haya existido antes, estaba, ¿no es cierto? Pero se hace más latente la necesidad, ¿no es cierto?, de hablar de psicología, de salud mental. Sí, yo creo que se hace efectivamente de una manera como mucho más evidente la necesidad de hablar de salud mental, pero yo creo que es súper importante aprovechar como esa tensión para hablar de salud integral. O sea, finalmente no existe una salud mental y una física. Las personas somos un sistema y somos entonces una pura persona, ¿no? Con historia, con biografía, vivimos en un contexto y en ese sentido yo creo que es importante también considerar la salud como el bienestar, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y ahí, cuando uno lo ve desde ahí, entonces se abre el espectro, ¿no?, de variables, porque es muy multivariado, ¿no? Todo el espectro de factores que inciden en el bienestar o malestar de las personas. Creo que hay que salir de la mirada clínica porque no es suficiente, ¿no? La pandemia lo dijo, o sea, el encierro, por ejemplo, ¿no? El encierro tiene que ver con variables ambientales, absolutamente, ¿no? Y cómo entonces nos encontramos además con condiciones de habitabilidad muy deplorables que de alguna manera entonces empiezan a generar mucho malestar en las personas. El temor a morir cuando no había vacuna. ¿Sí? Y no se sabía, ¿no? La incertidumbre y la amenaza de muerte. Otro factor súper importante que se suma, ¿no?, a todas las variables que veníamos observando desde antes. Entonces, ahí también un poco invitar a mirar de manera más global, digamos, ¿no? Todo el fenómeno de la salud y el bienestar de las personas. Súper interesante lo que tú mencionas porque hoy día, ya a años post pandemia, pareciera que nunca hubiera pasado lo que nos pasó. Es como que nos hubiéramos vuelto a como que la pandemia nunca ocurrió. Y eso también ha generado en las personas situaciones de estrés, de volver a esta vida laboral como antes, a subirse al metro en su momento, a volver a esta naturalidad que hoy día también nos tiene con algunas cosas, situaciones emocionales complejas. Yo diría que ahí pasan varias cosas. Primero, a ver, en el caso de Chile en particular, de antesala tuvimos además una crisis social muy importante. Entonces estábamos bastante conmocionados y a esto se le suma, ¿no?, esta segunda crisis, la pandemia, y nos obliga, ¿no?, a enfrentar esta posibilidad de muerte, a replegar, en el caso de los chilenos, ¿no?, a replegarnos en nuestras casas, encontrarnos con casas que no nos permitían estar de buena manera, estando todos los integrantes o todas las personas que vivían bajo ese mismo techo en condiciones más o menos razonables, ¿no?, de habitabilidad. Y después que las personas empiezan como a adaptarse, inclusive curioso fue, ¿no?, empezaron a comprar por internet, a arreglar sus casas, a hacer un montón de manejos ahí, ¿no? Después viene otra crisis que es reintegrarse a esta pseudonormalidad,
yo conozco y he visto, digamos, que a muchas personas les afectó muchísimo más el volver a salir de su casa que el replegarse en su casa. Enfrentar de nuevo, digamos, un espacio laboral, habiendo tenido estas experiencias como bien límite, pero también habiendo tenido la posibilidad de acercarse, por ejemplo, emocionalmente a hijos, nietos, a las personas con las que convivía, para bien y para mal. Pasó para mal también, aumentó la violencia intrafamiliar, doméstica. sí, exacto. Pero para bien también aumentó, por otro lado, la posibilidad de hacer vínculos, ¿no?, más cercanos, ¿no? Tuvo de dulce y de agraz, digamos, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, enfrentar los espacios laborales con una nueva visión del mundo. Yo he escuchado mucho a trabajadoras y trabajadores decir, para mí el trabajo ahora es solo un trabajo. Antes era mi vida, pero ahora mi vida es mi familia y el trabajo es solo un trabajo y sería. Lo que también tiene sus pros y sus contras. El trabajo, finalmente, en la vida adulta es el hilo conductor y es la columna vertebral del quehacer de la vida adulta. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser muy importante y las condiciones laborales también son gravitantes, ¿no?, en la salud de las personas y en su bienestar. Entonces, es como curioso, curioso por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no?, esto que ha ido sucediendo, porque nos obliga entonces a enfrentar desde un lugar un poco diferente el espacio laboral. eh, y yo creo que es fundamental que se generen en ese espacio muchos avances en relación a las condiciones laborales y a las posibilidades del desarrollo de las personas en sus espacios de trabajo, donde, digamos, el trabajo sea más bien una fuente de bienestar y no de malestar, ¿no? Que es un poco lo que vemos lamentablemente con más frecuencia. O sea, hoy día además en los trabajos, como tú señalas, qué bueno que lo mencionaste, porque nosotros hemos hablado con otras personas acá sobre los espacios laborales, Ujú. sobre, como tú dijiste, esta posibilidad de que el espacio laboral también sea un espacio de bienestar, que ofrezca a lo mejor alternativas medias híbridas en algunos casos en los trabajos, que eso es posible, Sí. que desde recursos humanos, por ejemplo, hoy día no solamente esté habitándose un espacio donde el recurso humano se preocupa de administrar, no sé, lo que son las finanzas y ese tipo de cosas, sino que también que recursos humanos se preocupe de la capacitación, de que los trabajadores emocionalmente tengan espacio para compartir, para tener ambientes laborales más cuidados también. Sin Hoy día duda. con la ley Karin también hay hartos elementos que quizás hace 5 años atrás estaban totalmente naturalizados y nadie decía nada porque esa era la realidad que yo tenía en mi trabajo y había que aguantársela nomás. Mm. Sí, mira, yo creo que además a todo lo que tú has dicho, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, hay que agregar la posibilidad de que las personas de alguna manera se desempeñen laboralmente en un espacio donde, además del manejo, ¿no?, de todas estas variables eh, eh, socioambientales, digamos, ¿no?, en el espacio del trabajo, también se considere la posibilidad del desarrollo de la persona. No solo del desarrollo de competencias, sino que del desarrollo profesional, o sea, que la persona pueda desplegar sus competencias y pueda aportar y le pueda encontrar sentido al trabajo que hace. Por tanto, el trabajo no es solo un medio para conseguir un sueldo y con el sueldo comprar el bienestar después de recibir el pago, cosa que es muy frustrante porque está difícil, para algunos no, pero para la gran mayoría, por lo menos en nuestro país, sí. Con suerte pagamos todas las cuentas y nos queda una que otra posibilidad, si es que, ¿no? La gran mayoría de las personas no tiene esa posibilidad de contar con recursos para, entonces es muy frustrante. Hago todo el día algo que lo hago solo para conseguir un sueldo y con este sueldo además no puedo acceder a esa tal felicidad, digamos, ¿no?
que se supone se puede comprar. Yo creo que ahí hay un tema bien complicado y que es fundamental ahí que el trabajo entonces de alguna manera permita a las personas no solo obtener, ¿no? Este sueldo que es fundamental sin duda, pero además pueda desarrollarse, ¿no? No solo pasarlo bien en el sentido de divertirse, Claro. sino que además pueda desarrollarse, pueda desplegar sus potencialidades la persona y pueda aportar y encontrarle sentido a lo que hace. Eso es lo que se requiere para que la persona esté saludable en su espacio de trabajo. No solo que no la maltraten, o sea, Claro. que no haya maltrato es algo muy básico. Un mínimo. Como claro, es muy básico y es muy innecesario. Estamos partiendo seguramente por los riesgos, digamos, más imperiosos, ¿no? Los más importantes. Pero no, con eso no se resuelve, digamos, el problema, no es suficiente. Bueno, hablando un poquito como ya también metiéndonos más en el ámbito como de la psicología, que es tu área, que esta conversación ha estado muy interesante hasta aquí. ¿Cómo ha sido tu trayectoria laboral como psicóloga? A mí me parece importante hablar de eso porque, claro, en el rol que tú te desempeñas hoy día, además como presidenta del colegio, ¿no es cierto? Me imagino que a lo mejor has visto transformaciones. Queremos saber ahí un poquito de esa área tuya. Ok. Yo bueno, me formé como psicóloga pensando siempre en dedicarme a la clínica o a la comunitaria, al área comunitaria, como por ahí iban mis intereses profesionales. Me formé como terapeuta familiar y trabajé bastante en los territorios, en la línea más comunitaria, en varias comunas. Cosa que creo que para mí fue muy importante. Yo había tenido experiencias previas de trabajo en territorios, pero por otras razones, ¿ya? No por razones, digamos, profesionales. Claro. Y después de eso, siempre vinculada, ¿no? Como al tema de vulneración de derechos, por ahí como en los territorios, con infancias, con mujeres, en fin, con personas con discapacidad, ¿ya? Pero creo que para mí, digamos, hay un antes y un después del trabajo que me tocó desempeñar en el gobierno central, y ahí ya me vine al gobierno central, en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Y ahí entonces ya me dedico como a la violencia institucional, de ahí en adelante. Fue muy dura esa experiencia, muy dura, muy potente. Me hizo ver, me obligó a ver muchas cosas, no solo del daño, ¿no? En las personas, sino que de los efectos, digamos, que en los equipos que trabajan, por ejemplo, con estas personas se van produciendo. Y de ahí en adelante ese ha sido mi tema, ¿no? La violencia institucional. Llegué después a trabajar al servicio médico legal, inicialmente al programa de derechos humanos, no como perito forense inmediatamente. Después empiezo a hacer peritaje, pero desarrollo en el servicio médico legal desde el año 2007 la implementación del protocolo para la documentación eficaz de casos de tortura, de sobrevivientes de tortura, el Protocolo de Estambul de Naciones Unidas. En una época en que en Chile no había Instituto Nacional de Derechos Humanos, no había unidad de derechos humanos en la Fiscalía Nacional, la reforma procesal penal llevaba poco tiempo, digamos, no habían entrado, la reforma había entrado de lleno en vigencia el 2005, en el 2006 entraron en vigencia los nuevos tribunales de familia y yo el 2007 empecé a fines del 2007 este trabajo en el médico legal. Eso, y de ahí en adelante entonces me lanzo, ¿no? Con el tema como de derechos humanos y políticas públicas también, porque no solo tenía que ver esto con hacer concretamente los peritajes, sino que más bien implementar en un organismo público un mecanismo, ¿no? Que garantizara que se aplicaran estos estándares, lo que rápidamente además me convoca a
hacer relaciones interinstitucionales a lo largo del tiempo para poder ir generando, digamos, como una red que garantice, ¿no?, la continuidad de este trabajo. Y hay relaciones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el año 2010 que se crea en adelante, con la Fiscalía Nacional, la Unidad de Derechos Humanos del año 2015, en fin, ¿no?, con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, con Gendarmería, con etcétera. Así como, tremenda trayectoria. Y eso ha sido como... Entonces me ha obligado a ver lo pericial también desde un lugar un poco diferente, más desde la lógica de la normativa, ¿no?, de la normativa, del estándar, de la garantía de calidad, más bien desde ahí. Francisca, ¿qué te motivó a llegar a este camino? ¿Hubo algún factor como determinante? Yo creo que, hablando de trauma, ¿no? Hay como un antes y un después en ese trabajo, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en relación a una convicción que ya tenía, ¿no?, desde muy chica, de que había que erradicar la práctica de la tortura. Es una parte, digamos, ¿no?, de nosotros las personas que no se relaciona con la psicopatología. Eso es duro de entender. Y por tanto, digamos, poner todas las energías en, primero, desde donde yo estaba, poder colaborar con la erradicación de esa práctica, y por otro lado también ir investigando cómo podría entonces hacerse, no solo sancionándola, ¿no?, la práctica, sino que previniendo que las personas se lleguen a comportar de esa manera, ¿no?, entendiendo también qué pasa dentro de la cabeza del torturador, por ejemplo, y qué factores son los que llevan a las personas a comportarse de esa manera en determinadas situaciones. Así es que yo creo que hay un punto de inflexión en mi trabajo en esa comisión, por lo menos en mis intereses como profesionales, y de ahí en adelante he ido mirando, digamos, este fenómeno desde distintos lugares. Me han ido apareciendo otros temas, ¿no?, como la violencia sexual, que es otro fenómeno muy parecido al de la tortura y que también, digamos, lamentablemente de mucha prevalencia en nuestro país, y que también tiene relación con los forenses, sin duda, ¿no?, con la Administración de Justicia. Así que también me meto en ese tema. Me tocó en el Servicio Médico Legal, además, como asesora del director nacional, meterme a trabajar con él en todos los desastres. Entonces también ahí me metí. Yo soy no sé si estudiosa, pero tampoco me gusta improvisar demasiado. Entonces me puse a estudiar, ¿no?, el tema de emergencias, de desastres, gestión de riesgo en desastres. Hice un diplomado en la Academia de Guerra, gestión de riesgo en desastre, por ejemplo, entre las cosas que he hecho, digamos, ¿no? Otro tema que también desarrollé dentro del Servicio Médico Legal y que también establecí ahí como relaciones interinstitucionales fue el de la prevención de la victimización secundaria, que es disculpen, el daño que se le produce a las personas por las intervenciones u omisiones del sistema de los sistemas que trabajan con las víctimas, el sistema de salud, el sistema de administración de justicia, y sin duda el servicio forense estaba dentro de eso. Y también del trauma vicario, cómo se junta o se cruza, digamos, ¿no?, el daño que se le produce a los trabajadores por estar en contacto permanente con el daño, ¿ya? Y por ende también esa era una pata de la mesa fundamental de trabajar para poder evitar que, producto de ese daño o desgaste, también los funcionarios y las funcionarias dañaran más a las personas que asistían por alguna razón, digamos, al servicio forense. Entonces, pero todo tenía que ver con trauma, no sé si te cuenta, todo tenía que ver con trauma, con daño, exacto, con prevenirlo generando políticas, más que
me tocó mucho hacer atención directa y me toca hacer mucha atención directa también, pero también mirándolo un poco más desde lo organizacional, ¿no? Y eso ha sido, digamos, básicamente a lo que me he dedicado. Yo creo que hay ciertos temas que fueron apareciendo en el servicio forense, por ejemplo, en el médico legal, ¿no? El tema de las emergencias y los desastres, eso es algo que apareció, digamos, ¿no? Que yo no estaba considerado. Pero todo se cruza y todo está como bien interrelacionado. Entonces se fue como dando, ¿no? El tema de la violencia sexual también. No era el área en el que yo trabajaba en el médico legal, pero en algún momento se genera la necesidad de mejorar ahí, digamos, y de prevenir la victimización secundaria, las personas que asistían al servicio, y por ahí entré a ese tema también. No, tremendamente relevante, porque finalmente me imagino que tú a lo mejor, bueno, no sé, me corregirás, no sé si ves como que Chile ha avanzado en ese tipo de elementos institucionales y de política, y me imagino que también queda mucho por hacer todavía. Sí, yo creo que ha avanzado en el discurso, ¿ya? Y eso es una fase, es lo primero. Es como lo que uno consigue con la sensibilización tal vez, ¿ya? Pero no hay que quedarse quieto, digamos, ¿no? Esto hay que revisarlo de manera permanente, tiene que ser parte, digamos, ¿no? Del quehacer. Claro, porque ¿qué pasa en la formación? Me imagino, hablando de este tipo de temáticas, por ejemplo, de una persona que está en la fiscalía, no sé, un abogado que a lo mejor no tiene ningún tipo de formación en esto y tiene que llevar a cabo una entrevista, ¿no? Sin duda. Y de hecho, claro, él se fija en la información que él requiere, de acuerdo a su profesión, pero no está entrenado para entrevistar, digamos, víctimas, ¿no? Entonces, ahí también la apuesta del trabajo multidisciplinar, por ejemplo. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, pero agréguele un ramo en el pregrado. Puede ser, pero alguien diría, bueno, pero si le agregamos uno, tenemos que dejar otro fuera. Bueno, se resuelve trabajando en equipo. Trabajando en equipo y entrevista entonces con un psicólogo o con una psicóloga. Yo creo que el trabajo en la administración de justicia, que es como un poco lo que nos convoca, tiene que ser multidisciplinar, pero multidisciplinar realmente. O sea, la entrevista que hace el abogado, que la haga con un psicólogo, que tenga una dupla, digamos, ¿no? Y el psicólogo o la psicóloga puede aprender también, ¿no? A obtener la información que es pertinente para el abogado o la abogada, o para el médico o la médica. O sea, depende. Eso se puede hacer. Nosotros hemos probado eso en el servicio médico legal. No se ha transformado en política porque muchas veces los impedimentos tienen que ver con recursos, con que no cuentes con los profesionales o las profesionales de todas las disciplinas, en todas las sedes, en todas las áreas, etcétera, etcétera. Me imagino en regiones. En otras regiones, claro, en otras regiones o en otras provincias. Las provincias son sedes mucho más pequeñas. Sí. Y ahí se dificulta más, me imagino. Se dificulta bastante más. Claro. Pero yo creo que es una práctica que uno puede ir resolviendo trabajando de manera coordinada con otras organizaciones o con otras instituciones. Y ahí se pueden hacer cosas, pero se requiere mucho más flexibilidad, se requiere pensar el Estado un poco de una manera diferente, sobre todo el Ejecutivo, y a veces hay cruces, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Ministerio de Salud es muy complejo porque es muy grande. Representa como el 50% del Poder Ejecutivo. Es muy grande la red de salud. Por tanto es muy compleja, así es que le resulta mucho más fácil autocontratar, digamos, a ellos, otros profesionales, llamar equipos multidisciplinares, que coordinarse con otros organismos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno va conociendo un poco, ¿no? Todas las complejidades. Creo que falta mucho, creo que aquí me acabo de acordar que quería mencionarte en relación a lo que tú planteaste recién. Hay que tener súper claro que la capacitación es importante, pero que la capacitación no garantiza el cambio de la conducta de las personas. Por eso yo digo, Chile ha avanzado, sí, todos hablan de temas que antes no se hablaban,
¿sí? Pero eso no necesariamente ha cambiado las prácticas de las personas. Claro. ¿Ya? Y ahí, en ese punto es donde yo me he concentrado los últimos años. Que me imagino pasan muchas cosas. Nosotros lo vemos acá a diario, trabajamos mucho generando sensibilización en colegios con temáticas de inclusión, de diversidad y todo, y son transformaciones culturales que no siempre son tan fáciles de visualizar en el corto plazo. Yo diría que los cambios estructurales más importantes de largo plazo están supeditados a repensar la educación. Sin duda. ¿Sí? O sea, si tú me preguntas a mí a dónde hay que concentrarse para generar cambios estructurales sustanciales en el mediano y largo plazo para implementar o instaurar una cultura de la paz, es ahí. Porque es ahí donde hay profesionales, personas que son profesionales interviniendo, ¿ya? Y bueno, la familia también. Yo creo que hay que trabajar toda la etapa preescolar de una manera diferente, ¿sí? Pero como somos un país subdesarrollado, comprendo también que la solución sea garantizar la sala cuna, ¿no? Y el jardín infantil para todos los niños y las niñas. Pero los países más avanzados en esto al revés, han ido eliminando la educación preescolar y han ido trabajando con madres y padres o cuidadores principales, con los adultos, digamos, para que enseñen bien a los niños, más que llevar a los niños a un centro. Claro. ¿Sí? Inclusive en Finlandia se retrasó el ingreso a la etapa escolar, entran a los 7 años, chicos, ¿no? Pero bueno, ese es un lugar clave, donde se aprende o se refuerza lo que ya se aprendió en la casa, ¿no? En relación a cómo se maneja uno en relación al poder, en relación a las diferencias, en relación... Ahí está el núcleo, el nudo. Sí. Ahí está. Hay toda una transformación también en entender que los establecimientos son garantes de derecho, entonces ahí también hay una mirada... Que son personas en custodia. Exactamente. Y que están en manos de los adultos que están trabajando ahí. Exactamente. Hay todo, bueno, súper interesante. Ojalá nos da como para 3 episodios contigo toda esta temática, Francisca. Mira, quería preguntarte, hemos hablado harto de la formación y yo creo que también es importante mencionar, por ejemplo, la formación de pregrado de los psicólogos. ¿Qué ves hoy día tú en eso, en la formación, en cómo están saliendo los psicólogos hoy día? ¿Qué pasa en el pregrado? Yo sé que posterior a lo que uno realiza, después hay toda una especialización que es lo que tú señalabas, pero ¿estamos mirando realmente el pregrado con las necesidades del mundo de hoy en la psicología? Es bien preocupante lo que por lo menos me ha tocado ver en este año. Cumplo a fines ahora de este mes 1 año a cargo del colegio. Es bien preocupante lo que vemos desde el colegio en relación a la formación de pregrado. Vemos que si bien el sistema de acreditación garantiza un piso, ese piso es demasiado mínimo. Nos gustaría que la Comisión Nacional de Acreditación trabajara con los colegios profesionales, ojalá con el nuestro, específicamente para ver estos temas, digamos, ¿no? Porque la verdad es que intentamos, digamos, avanzar con las universidades y nos dimos cuenta que a las universidades en realidad lo que les interesa es acreditar y la matrícula, básicamente, ¿sí? Por tanto, si generan más matrícula con programas advanced, que son estos programas de titulación en 3 años, le echan para adelante nomás, ¿no? Eso, entonces nos preocupa porque además las denuncias que han llegado a la Comisión de Ética, la mayoría son de malas prácticas que se desprenden de mala formación en el pregrado. Entonces, es muy preocupante porque no es que la persona sea mala, digamos, ¿no? No estoy hablando de conductas como de abusar sexualmente de un paciente. Sin duda, digamos, no, eso claro. Es algo muy, muy, muy grueso, muy, muy, muy grave además. Pero estoy hablando de otro tipo de prácticas que claramente uno deduce aquí faltó formación. Claro. ¿Sí? Preocupante el escenario, cómo entrar ahí, digamos, y cómo
cómo poder avanzar con un marco legal, regulatorio, que está vigente desde la dictadura civil-militar y que le quitó la tuición profesional, ¿no?, a los colegios profesionales. Los colegios profesionales en el presente somos entidades de derecho privado y somos un club. Exacto. Somos gremio nomás. Es que estuvimos hablando como de esta visión de la salud a nivel integral, ¿no es cierto? Vinculada como al pregrado. Me imagino que en medicina un doctor tiene ciertos requisitos para salir. El daño que le puede hacer un doctor, ¿no es cierto?, a un paciente mal diagnosticado, mal operado, lo que sea, es gravísimo, pero en salud mental o en psicología también debería estar esa mirada, ¿no? A ver, los colegios profesionales en Chile están regidos todos por la misma ley. Por tanto, el colegio de médicos y médicas tiene el mismo marco regulatorio que el colegio de psicólogas y psicólogos, ¿ya? Así es que yo te diría que el problema es un problema nacional, digamos, ¿no? Que no solo tiene que ver con la psicología. Sin duda, los colegios profesionales de la medicina y de la educación y de profesoras y profesores son colegios más grandes. Los profesores y las profesoras han conservado y cuidado mucho ese paraguas por el tema de la deuda histórica, por ejemplo, con una motivación particular, ¿no? En el caso de la medicina, yo, la verdad, no quiero meterme demasiado en ese tema, pero sí puedo decir, digamos, que son regidos por exactamente el mismo marco legal. Como segunda cosa, creo que es importante que se sepa que en nuestro país las especialidades no existen legalmente para ninguna profesión, ninguna. O sea, un médico, siendo médico, con su título de médico, puede operar un corazón sin ser cardiólogo y no está cometiendo ningún delito. Una falta ética, sí, porque no tiene las competencias, pero es una falta ética. Ese es el escenario presente. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Claro, no estamos haciendo un juicio de eso. No. Ya, en el caso de la psicología pasa lo mismo. Tú con el título de psicólogo o psicóloga puedes ejercer en cualquier área, ¿sí? Y puedes al día siguiente que tienes tu título ponerte a atender pacientes, ¿sí? Y hay algunas universidades que otorgan título con especialidad. Por ejemplo, psicólogo organizacional. Eso no existe. El título profesional es de psicólogo, ¿ya? Por lo tanto, esa persona que tuvo una malla curricular de pregrado, para seguir con ese mismo ejemplo, orientada a la psicología organizacional, puede al día siguiente obtener su título, ponerse a atender paciente y hacer clínica. Y no está cometiendo delito, ¿ya? ¿Y quiénes vemos las faltas éticas? Vemos las faltas éticas en los colegios profesionales, pero solo tenemos atribuciones sobre las personas que están colegiadas. Claro. ¿Sí? Que es un aspecto voluntario, ¿no? Es absolutamente voluntario, a diferencia de otros países que para poder ejercer tienes que estar colegiado porque el colegio tiene la tuición de la profesión, por lo tanto, en el fondo, el país ahí lo que hace es como generar una garantía, ¿no?, de que esta persona que va a ejercer la medicina, la psicología, lo que sea, va a estar regulado por sus pares. ¿Sí? En nuestro país eso no existe, salvo para las personas colegiadas, y la regulación entonces se hace en tribunales. O sea, tú qué tienes como ciudadano o ciudadana si una persona tiene una mala práctica, ¿no?, profesional, ver si ésta infringe algún ámbito del Código Penal, para ver si es delito, si te generó daño, por ejemplo, y haces una demanda civil, pero en el fondo lo que te queda es judicializar, ¿sí? Porque en el caso del colegio profesional, en paralelo, en el mejor de los casos, si el profesional está colegiado, el colegio, la sanción máxima que puede dar, digamos, a esta persona es la expulsión del colegio, pero la persona puede seguir ejerciendo. Exactamente, claro. ¿Sí? Otra cosa, además, que me llama la atención de nuestro sistema es que, por ejemplo, un médico que es acusado
de abusar o de perpetrar, ¿no?, violencia sexual en contra de sus pacientes y que es condenado, entonces a él se le aplica la ley de violencia sexual, pero no se le quita el título, porque esa es otra cosa, Claro. ¿no?, que es y los jueces no le quitan el título a esa persona como parte de la condena, porque eso no está establecido en el Código Penal. En el Código Penal dice tantos años y no sé qué por tal delito, qué sé yo, pero en ninguna parte dice, y si tiene algún título, por ejemplo, si es profesional de la salud, por ejemplo, estoy dando ejemplo, estoy fantaseando, ya se revoca su título profesional. En ninguna parte dice eso. Por lo tanto, esto de los registros y qué sé yo, pero la ciudadanía tiene que transformarse como una especie de experto en buscar en información en distintas partes, en distintos registros. Nosotros desde el colegio estamos como bien orientados a generar facilidad de acceso, digamos, a esa información, como saber si un psicólogo o una psicóloga es realmente una persona que tiene su título. Bueno, ingrese a este enlace de la Superintendencia de Salud y ahí usted puede ver si es psicólogo o no. Qué interesante, qué importante hablar de esto, porque claro, como conversábamos al principio, hoy día, después de la pandemia, ¿no es cierto?, hemos visto, antiguamente también se creía, creo yo, generaciones, he escuchado familiares cercanos decir, no, que va a ir hasta el psicólogo si yo he tenido problemas peores y aquí estoy, ¿no es cierto? Como minimizando, ¿no es cierto?, a lo mejor el sentir del otro. Y esa es una mirada que, si bien es cierto, todavía no se ha transformado en su totalidad, sí se ha cambiado un poquito y sí es parte de nuestra vida, así como me voy a tomar un examen de sangre, me voy a hacer la mamografía, ir a terapia a lo mejor, ¿no? Así que es súper relevante eso que tú mencionabas, de saber a lo mejor que el profesional donde voy a acudir es un profesional, ¿no es cierto?, idóneo, ojalá reconocido. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora, hoy día, como colegio de psicólogos? Nosotros como sugerencia le decimos a las personas que busque primero en el registro de la superintendencia para asegurarse, ¿no?, de que tenga el título. Ahora, nosotros hemos encontrado en la superintendencia a personas registradas con título falsificado. Ojo, ¿ya? Pero es el mejor registro que hay ahora, el de la Superintendencia de Salud, donde están todos los profesionales de la salud, están definidos cuáles son los de la salud, ¿sí? Y en eso estamos incorporados psicólogas y psicólogos, ¿sí? Pero los médicos, TENS, en fin, ¿no? Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Exacto, odontólogos, en fin, ¿no? Hay un espectro, ¿no?, de profesionales de la salud y están en este registro de la superintendencia y tú entras con el nombre nomás, no tienes que tener más datos y dice, ¿no?, dónde te titulaste, el año de titulación, etcétera, da un número de registro, etcétera, porque esa es información que van entregando las universidades a la superintendencia en la medida en que se van sus alumnos titulando, ¿ya? Esa es una cosa. Y como segunda cosa, que idealmente esta persona esté colegiada, porque si está colegiada, al menos está comprometida a cumplir con el Código de Ética Profesional. Perfecto. ¿Ya? Porque ese es el acto que es el compromiso que uno hace al colegiarse, digamos, ¿no? Uno no solo entra, digamos, a este gremio, sino que además uno se compromete a cumplir, ¿no?, con ese Código de Ética. Entonces nosotros estamos, bueno, trabajando para hacer pública la información, pero tenemos que consultar a cada uno de los socios y las socias del colegio porque no nos han entregado su información personal con este fin, pero estamos construyendo entonces esta base de datos para poder hacerla pública en nuestra página web y para que la comunidad pueda consultar. ¿Sí? ¿Cómo trabajan con la comunidad de psicólogos? ¿Se reúnen? ¿Hacen capacitaciones? Hablamos de la capacitación. Hemos hecho capacitaciones este año, charlas gratuitas, capacitaciones. Este año vamos a hacer cabildos en la lógica de reunirnos, digamos, con profesionales no colegiados.
Vamos también a repetir un estudio que hicimos durante la pandemia junto con la Universidad de la Frontera sobre condiciones laborales de psicólogas y psicólogos. Ahí entonces es una nueva forma, digamos, de tomar contacto también con los y las colegas. Claro. Estamos preocupados porque consideramos que la colegiatura es muy baja, 1.200 personas colegiadas de 86.000 psicólogos y psicólogas que están en el registro de la Superintendencia de Salud. Es muy bajo, es muy poco. Algunos reclaman y dicen que porque el directorio de turno no estoy de acuerdo en su posición más política o qué sé yo, pero yo creo que esa es otra cosa, otra crisis que se agudizó post pandemia, ¿no? La desconfianza en los espacios colectivos, producto de también, ¿no?, lo que se dice en los medios de comunicación en relación a otros espacios colectivos como partidos políticos, religiones o iglesias o qué sé yo. Entonces hay, digamos, una atomización muy complicada que también incide mucho en la salud y en el bienestar. Esto de vivir desconfiando entre nosotros, ¿no? Terrible. Es muy grave. Tremendo tema. Y la verdad es que antes creo que se enfrentaba la diferencia o la discrepancia con inclusive acaloradas discusiones en foros que eran presenciales, pero nadie pensaba en renunciar a la membresía por eso, ¿sí? Pero ahora es como que si no te gusta el que está de turno, te vas, o no te agrupas, o preguntas de qué me sirve a mí esto si yo igual tengo que trabajar todos los días. Obvio, todos tenemos que hacerlo. Pero hay una cosa como compleja, además, que tiene que ver con el escenario más universal, tal vez, y que tiene que ver con un modelo, con modelos de Estado, digamos, ¿no?, y de gestión de Estado. ¿Qué fue lo que tú mencionaste anteriormente? Que de alguna manera han ido promoviendo esta atomización y en el fondo metiendo a las personas en esta lógica de solo puedo conseguir mi felicidad, mi verdadero yo está fuera del trabajo y yo ahí entonces soy lo que realmente soy, no en el trabajo. Raro. Estoy viendo una serie, Severance, que es de la Apple TV, que es muy interesante en relación a aquello, a todo esto. La recomiendo por si alguien tiene acceso, digamos, a eso. La vamos a anotar. Y creo, digamos, que ahí estamos equivocados, vamos en mal camino. Entonces la gente como dice, digamos, un filósofo coreano, se autoexplota. Se saca la mugre trabajando para producir, para poder, digamos, conseguir esta felicidad, que además, yo como psicóloga digo, preocupante. Todos queremos ser felices, nadie quiere ser infeliz. Por supuesto. Pero también se ha ido desarrollando una cierta como intolerancia al síntoma. O sea, si no soy feliz, estoy enfermo. No. O si no estoy feliz todo el tiempo, estoy enfermo o enferma. No. Tajantemente no. O si yo me saco la mugre trabajando y apenas me alcanza para las cuentas, entonces no puedo ser feliz. Voy a estar frustrado siempre porque esa felicidad que tengo, que se accede a través de la compra de viajes, artículos, de variado índole. Hay muchos targets, muchos de muchos tipos, cada vez más diversos, sin duda. Entonces soy infeliz, soy frustrado, porque a pesar de todo lo que trabajo y me esfuerzo, no puedo conseguir aquello. Me enfermo, entonces, ¿no? Cuando tú puedes ser feliz en tu trabajo, puedes ser feliz en tu casa, puedes ser feliz por ratos, porque nadie es feliz el 100% del tiempo. Claro. Y yo creo que ahí hay intereses de por medio detrás de esos mensajes que nos llegan permanentemente y que tienen que ver con todos estos targets de consumo, ¿no?, de variada índole, porque hay esotéricos, intelectuales,
culinarios, ahora eso Claro. ser como gourmet y chef y todas las cosas, o sea, todas las cosas que se venden en esa línea y qué sé yo, para poder, en fin, hay una diversidad inconmensurable, pero todo se compra. ¿Sí? Entonces es muy frustrante si no puedes conseguirlo, a pesar de que te autoexplotes, como dice Byung-Chul Han. Esto como de correr, trabajar. A veces las personas tienen más de un trabajo, 2, 3 trabajos, además de sus casas, ¿no? En el caso de las mujeres. Exacto. Y a veces es más de una casa, porque también están mayores tus padres, por ejemplo. Claro, las acciones de cuidado. Las acciones de cuidado de las que se ha hablado también mucho en el último tiempo. Por tanto, esto de esforzarte tanto, autoexplotarte tanto sin poder conseguir aquella preciada felicidad que se compra, de alguna manera lo que dice Byung-Chul Han es que, por otro lado, como está tan desacreditado lo colectivo, ¿no? Porque lo colectivo está todo corrompido, supuestamente, entonces las personas, a diferencia de otras épocas de la historia, cuando se sentían muy insatisfechos y sin la posibilidad además de ejercer derechos fundamentales, ¿no? Como la educación, la salud, el trabajo, entonces se organizaban, ¿sí? Era un motor que movilizaba a las personas hacia la organización colectiva, de ahí los partidos políticos, por ejemplo, los sindicatos, etc. Bueno, Byung-Chul Han dice que eso ahora en el presente ya no sucede y que las personas lo que hacen es deprimirse. Se amparan y se deprimen. Y eso genera otro mercado. Pues la depresión, o sea, también hay un mercado ahí, ¿no? Yo no quiero decir que no tengan que existir, digamos, o no existiría la depresión si el sistema, digamos, o el modelo económico fuera distinto. Sin duda existiría, pero no en las cantidades en que tenemos en el presente. Claro. O sea, es un problema más bien cuantitativo, ¿no? De prevalencia, un problema de salud pública, finalmente, ¿no? Y que tiene que ver también con clinicalizar, y volvemos al principio, ¿no? Clinicalizar y volver a comprender el fenómeno como un problema de salud desde la red de salud y no un problema sistémico, ¿no? De condiciones de vida y de determinantes, ¿no? Sociales de la salud que son más complejos y porque son muchos, ¿no? Que intervienen ahí, que inciden en el estado, digamos, de bienestar o malestar de la persona. Entonces, ¿cómo tú puedes resolver una depresión que tiene que ver con esta imposibilidad de hacer un proyecto de vida, de tener un trabajo con sentido, con buenas condiciones laborales, qué sé yo, en un box clínico? Claro. O sea, ¿qué haces tú con esa persona, además de acompañarla, de ayudarle tal vez a desarrollar herramientas para hacerle frente de una mejor manera a una adversidad que sigue idéntica? Y que probablemente no va a cambiar en estrato socioeconómico, además más Sin bajo, duda. de personas que están Sin desfavorecidas a niveles económicos, digamos, esas cosas se acrecentan aún más. ¿Cómo puedes entonces trabajar en una depresión, por ejemplo, que se ha producido por la pérdida de un trabajo, si la persona no encuentra trabajo? Exacto. ¿No? Entendiendo además el trabajo, como lo decíamos al principio, ¿no? Como la columna vertebral, el eje, digamos, y el hilo conductor de la vida adulta, y también como un derecho, ¿no? Como un derecho social. Entonces, es como que o sea, alguien podría decir que impopular lo que está diciendo la presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, porque en el fondo, si las cosas mejoraran de manera más sistémica, a lo mejor tendríamos menos pega, digamos, los psicólogos y las psicólogas. Yo creo que tendríamos pega, pero la pega con las personas que realmente tenemos que trabajar, ¿ya? Y no atenderíamos entonces en una red de salud a una persona una vez por mes 45 minutos, porque eso es absolutamente insuficiente. Exacto. Eso básicamente
con suerte en esos 45 minutos la persona te alcanza a contar lo que le pasó en todo ese mes y tú acompañarla tal vez en su dolor. Pero eso impide, digamos, desarrollar un proceso psicoterapéutico. Y está lleno de colegas que tienen que tomar esos trabajos porque necesitan trabajar a sabiendas de que es un trabajo que éticamente no se condice con lo que nuestro saber disciplinar establece, ¿no? Porque eso no es clínica, eso no es psicoterapia, ¿sí? Sí, es muy complicado porque tienes que trabajar, además, sabiendo que lo que tú estás haciendo no es lo que dice el papel en el fondo, claro. Por necesidad, ¿sí? Bueno, eso es como una muestra, digamos, como un poco del entramado presente y de cómo también lo ético de alguna forma como que se va corriendo como el límite un poco, por necesidad, y las personas sin duda lo hacen lo mejor que pueden en ese espacio, yo no dudo para nada, ¿no? Pero y la comunidad también va entendiendo cosas respecto de la psicología que no son psicología. Claro, hay todo un aspecto de, como tú has mencionado durante toda esta conversación, de los elementos institucionales, ¿no es cierto? La responsabilidad incluso que tiene la sociedad civil en todas estas cosas también, en volver a encontrar y a recuperar también esos espacios que tú señalabas de diálogo, de conversación, que se han ido perdiendo con el tiempo. Me ha encantado esta conversación y de verdad que espero que podamos reencontrarnos en una siguiente oportunidad. Cuenten con ella. Pero quisiera pedirte que para cerrar todo esto que hemos conversado, te dirijas a los psicólogos, a lo mejor hacerles una invitación a los psicólogos que están recién saliendo, que cuando uno recién sale a los 23, 24 años, muchos me imagino, recién están descubriendo este campo, esta vida laboral y todo lo que van a tener que enfrentar. Y hoy día la psicología yo creo que es un motor para que nuestra sociedad pueda seguir avanzando en lo organizacional, como hablamos en algún momento, en el ámbito de la salud integral, en el ámbito de la educación. Es un motor, siento yo. Tienen una gran labor que hacer todavía por esta sociedad. Sí, mira, complicado, creo que tal vez ha sido un poco oscuro mi diagnóstico, un poco esperanzador, pero entonces quiero como cerrar con un mensaje un poco distinto, tal vez. Yo creo que la disciplina de la psicología es maravillosa. Creo que es súper importante posicionarla. Este es un anhelo sentido por todos los psicólogos y psicólogas de Chile desde que se creó el Colegio de Psicólogos de Chile, ¿ya? El posicionar a la psicología en aquel lugar donde realmente tiene que estar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Y dónde es? ¿Y qué es lo que han pensado en todos estos años todas las personas que en distintos espacios colectivos han planteado esto? Postdictadura, en la inauguración del primer Congreso de Psicología, en el Cabildo Nacional de Psicología un mes después del estallido. Es un sentir compartido por distintas generaciones. Nunca vamos a lograr aquello, ni siquiera descubrir entre nosotros cuál es ese lugar, porque todos hablan del lugar que le corresponde. Yo creo que eso hay que operacionalizarlo un poco más, y yo creo que nunca vamos a ocupar ese lugar si no nos agrupamos. Porque el ejemplo que yo doy de una atención una vez al mes de 45 minutos, yo entiendo que esa decisión la tomaron con criterio biomédico, ¿sí? Y no había en ese espacio un psicólogo o una psicóloga que dijera, eso no es psicología, por último póngale otro nombre, pero no diga que eso es psicoterapia porque no lo es, ¿sí? O sea, trabajar con evidencia científica, trabajar agrupados, trabajar supervisándonos, aunque trabajemos solos en nuestra consulta, sobre todo las personas recién tituladas, sobre todo las personas que están partiendo en la clínica, en lo forense, ¿sí? Ya que no existen las especialidades, nosotros estamos desde el colegio tratando ya tenemos certificación clínica, que es una certificación
con ciertos criterios, alineados con estándares internacionales, pero que es una certificación nomás, o sea, no es conducente a nada porque no existen las especialidades en Chile. Ok, vamos a abrir una forense, vamos a abrir una en educación, otra en organizacional, y no son vinculantes sin duda, ni habilitantes, ¿ya? Pero por lo menos estamos preocupados de generar estos marcos referenciales, y yo invito a los y las colegas entonces a que se sumen y que lo hagamos tal vez como lo hicieron los médicos y las médicas, sin necesidad de generar negocios en torno al tema, ¿no? Se sumen a esta necesidad de colectivizarse, de agruparnos, de construir en conjunto a pesar de nuestras diferencias, y somos todos muy diferentes. Yo no me considero representante, digamos, de un gran número de personas, para nada. Seguramente a muchos no les gusto, como a mí muchos antecesores también, a lo mejor en el colegio no me gustaban, pero no por eso me salí, ¿sí? Yo creo que ese es como el mensaje. Yo creo que para poder, digamos, sobre todo hacer nuestro trabajo, al menos respetando nuestro saber disciplinar y haciéndolo respetar hacia la comunidad, ¿sí? Porque nos debemos a la comunidad. La comunidad nos necesita, como tú dices, y lo has dicho en varios momentos y te lo agradezco, sin duda, pero nos necesita de una manera diferente, ¿sí? Nos necesita alineados con un código de ética, nos necesita cercanos, nos necesita organizados y organizadas, nos necesita como colectivo, no solo como individuos. Y ese es el llamado que yo hago básicamente, a que, aunque les caiga mal, súmense y armen grupos, armen filiales en las regiones, grupos de trabajo. Estamos actualizando los estatutos del colegio y todas esas posibilidades van a existir, ¿sí? Esto no tiene que ver con intereses personales de un directorio en particular, ni nada de eso, sino que tiene que ver con aquella añoranza, digamos, ¿no?, que pareciera ser todos tenemos y hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra disciplina en Chile. Sí, me imagino que sí. Bueno, Francisca, muchas gracias por estar con nosotros. Te tenemos aquí un pequeño engañito y esperamos de verdad volver a hablar contigo en otra oportunidad. Ojalá tener una mesa llena de profesionales acá, porque como lo he dicho hartas veces, creo que la psicología y todas las áreas que se vinculan, ¿no es cierto?, con el bienestar de las personas, tienen que ser más presentes en nuestra sociedad para poder seguir avanzando hacia el futuro. Sin duda, cuenta con ello y bueno, seguiremos en ello haciendo todo lo que podamos también. Eso. Dejen sus comentarios en el video. Gracias por ver este capítulo. Ahí está tu regalito, Francisca. Muchas gracias, se pasaron. Y nos vemos. Gracias.